Buenas tardes. Damos inicio a la sesión pública y solemne de la Academia Santanderista de Colombia. Quiero pedirle al señor secretario que por favor lea el orden del día. Gracias, señor presidente. El siguiente es el proyecto de orden del día para la 60ª jornada académica de fecha 27 de abril dentro del marco de reflexiones bicentenarias de la Academia Santanderista de Colombia. Primero, instalación de la jornada académica por el profesor Olimpo Morales Benítez. Segundo, lectura del acta anterior. Tercero, breve reseña biográfica del presidente Olimpo Morales Benítez. Cuarto, jornada académica, consolidación de las independencias y las soberanías, reflexión desde la diversidad y el mestizaje. Quinto, intervención de los académicos e invitados. Sexto, clausura de la 60ª jornada académica. Está leído el proyecto de orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Vamos, por favor, al siguiente punto. Segundo, lectura del acta anterior. En la ciudad de Bogotá, Hacienda El Cedro, a los 30 días del mes de marzo de 2022, horas 5 de la tarde, se dio comienzo a la jornada académica modalidad mixta, presencial y virtual de la Academia Santanderista de Colombia, convocatoria efectuada por el presidente Olimpo Morales Benítez y secretario general José Asunción Suárez Niño. Una vez instalada la jornada académica, a las 5 de la tarde se dio inicio a la lectura del acta anterior y posteriormente hacemos un resumen de la excelente intervención de don Pedro Guerra en la relacionada con Chile y la construcción de la República, período de la Patria Nueva. Con la victoria del Ejército Libertador en la batalla de Chacabuco, en las cercanías de la capital, en la hacienda de su mismo nombre, el 12 de febrero de 1817, el Ejército Libertador había logrado penetrar en territorio chileno a través de la cordillera de los Andes por 4 pasos distintos entre las cuencas del Aconcagua y del Maule. Luego de la derrota realista en Chacabuco, el gobernador español Casimiro Marcó de Pont huyó de Santiago mientras el resto de su ejército se retiró a Concepción. Allí, situado en el fuerte de Talcahuano, logra resistir asedio patriota hasta que llegan los refuerzos del Perú bajo el mando de Mariano Osorio. Entre las filas de este nuevo contingente se contaba el experimentado regimiento Burgos, que había tenido una destacada participación en la lucha contra la ocupación napoleónica en la península ibérica. El ejército realista avanzó implacablemente hacia Santiago, ocupando las ciudades de Linares y Talca y doblegando las fuerzas patriotas al mando de O'Higgins y San Martín en la batalla de Cancha Rayada el 19 de marzo de 1818. Sin embargo, los patriotas lograron reagruparse y en cercanías de Santiago logran vencer al ejército del rey en la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818. El abrazo de Maipú entre José de San Martín y Bernardo O'Higgins luego de la victoria constituye un hecho que marca el camino definitivo de independencia nacional. Bernardo O'Higgins Riquelme es considerado el padre de la patria. Su presencia como militar y gobernante fue crucial en todo el proceso de emancipación chilena del dominio español, ya fuera luchando en las batallas de independencia o ejerciendo como primer director supremo de la nueva nación.
Durante el período de la Reconquista, organizó en Mendoza, junto a José de San Martín, el Ejército Libertador de los Andes y dirigió la ofensiva chilena. Derrotadas las fuerzas realistas, asumió como director supremo y firmó el 12 de febrero de 1818 la proclamación de la independencia de Chile. En algunas de las proclamas dirigidas por O'Higgins a los soldados enemigos que aún resistían, dejó claramente establecida su posición antimonárquica. Sin embargo, su afán por incrementar el desarrollo económico del país lo impulsó a establecer relaciones comerciales con las principales monarquías europeas. Las cartas enviadas a los reyes, escritas en un lenguaje equilibrado y cauteloso, quedaron para la posteridad como un testimonio de su carácter eminentemente pragmático. Luego de varias intervenciones académicas, se dio por terminado este importante aporte a la historia de la independencia chilena, presentado magistralmente por nuestro amigo, dilecto, querido don Pedro Guerra, desde Chile. Muchas gracias, señor secretario. Excelente resumen de la maravillosa conferencia que tuvimos ocasión de compartir en la sesión pasada. Por favor, siguiente punto del orden del día. Breve reseña biográfica del presidente de la Academia Santanderista de Colombia, profesor Olimpo Morales Benítez. El profesor Olimpo Morales Benítez es miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua, miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua, primera fundada en el Nuevo Mundo, director del Centro Libertad y Pensamiento, Casa Museo Otto y Livia Morales Benítez, Centoto, miembro de la Comisión de Literatura de la Academia Colombiana de la Lengua, elegido miembro del Comité Científico de la Universidad de Viena, por sus siglas ICA, miembro correspondiente de la Academia Boyacense de Historia, vicepresidente de la Academia Colombiana de Gastronomía, miembro correspondiente de la Academia Antonio Nariño, miembro honorario del Instituto Giniano de Chile, miembro honorario del Centro Simón Bolívar en Pereira, miembro fundador de la Academia de Ciencias Sociales y Políticas y de la Comisión de Vocabulario Técnico, alto comisionado para los derechos humanos de la ACL, director de cátedra Otto Morales Benítez, 2008-2021, profesor titular de la Universidad Externado de Colombia, gestor, fundador, profesor de la Facultad de Derecho Área Andina, profesor de la Universidad del Rosario, miembro de la lista de árbitros de categoría A de la Cámara de Comercio de Bogotá, director de la firma Morales Benítez Abogados Consultores y estudiante de University College for London, estudiante de la Universidad de la Sorbona Panteón, conferencista, ensayista, autor y políglota. Esta es la extensa hoja de vida resumida del profesor Morales Benítez, quien a continuación nos va a presentar su ponencia sobre la consolidación de las independencias y las soberanías, reflexión desde la diversidad y el mestizaje. Tiene usted la palabra, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces empezamos a compartir pantalla. Voy a intentar compartir pantalla para presentarles las reflexiones que queremos compartirles desde la Academia Santanderista de Colombia.
El, esta exposición tiene como base la presentación del trabajo que consagró mi entrada a la Academia Boyacense de Historia. Lo hemos titulado, como bien lo dijo el señor secretario, Consolidación de las Independencias y las Soberanías, una reflexión desde la diversidad y el mestizaje. Primero que todo, quiero saludar a los directores de academias que nos acompañan, a los escritores que de manera presencial y virtual están acompañándonos, los profesores de universidades y en general todas las autoridades y dignidades presentes. Tenemos transmisión por varios medios, por varias redes sociales y estamos pues dedicados a toda la modernidad y a toda la virtualidad. Esta conferencia tiene lugar en el ciclo que la Academia Santanderista de Colombia ha concebido y estructurado desde 2019. Es decir, la Academia Santanderista de Colombia, fundada en 1933 hasta el 2022, ha hecho un ciclo de 4 años. El primero, los antecedentes, y allí trabajamos los movimientos comuneros y los movimientos juntistas. Luego, en el 2020, cada ciclo de estos tuvo 20 conferencias. Hoy es la 60ª y en eso atendí el pedido de los directivos de la academia, del señor secretario, de nuestra presidenta emérita, de nuestro director del museo, que quisieron que fuera el presidente de la academia quien entregara la 60ª conferencia. De las conferencias que hemos tenido presenciales, hemos estado en congresos, el secretario general hace una labor incansable por los municipios, el señor director del museo, etc. Hemos estado en Colombia y en el exterior dictando conferencias, todas alrededor del Bicentenario y todas alrededor de explicar que Colombia se está consolidando como una república que está consolidando su independencia. No consideramos en la Academia Santanderista que el trabajo esté terminado, pensamos que está comenzando. El segundo año trabajamos las gestas militares y la concepción republicana. Es un trabajo maravilloso porque es que concebir esa república, concebir esa democracia, concebir ese continente, pensar en libertar un continente enfrentándose a todas esas grandes potencias, es que era nada menos que enfrentarse al imperio de España, era nada menos que enfrentarse a los holandeses, a los franceses, a los ingleses, pero lo más importante era concebir la idea de libertad. Era ese propósito que Bolívar y Santander concibieron de libertar un continente y lo lograron. El continente es libre, podemos tener dificultades de un tipo u otro, pero es libre y es demócrata. Luego vino todo el ciclo constitucional. En el ciclo constitucional examinamos pues, múltiples, todas las constituciones que ustedes puedan imaginar. Se destacó la PEPA porque es la Constitución de Cádiz, pues que es nuestra constitución liberal, que se refleja en la de Cundinamarca, etc. Y terminamos teniendo una efemérides en el Congreso de Cúcuta de 1821. Allí se desplazaron los descendientes del general Santander. Allí dictamos, yo no sé el número de conferencias, pero fueron múltiples. Y el hecho es que la Academia Santanderista de Colombia fue protagonista en un congreso que magistralmente organizado, en el cual había más de 400 historiadores y sin embargo, pues la Academia logró incluso primera página en el diario La Opinión. Y por último, estamos cerrando este ciclo con la consolidación de las repúblicas indoamericanas. ¿Consolidación en qué sentido? En el sentido de que las independencias
no están garantizadas. A nosotros nos dicen 20 de julio de 1810 y decimos perfecto, ya, eso está ahí garantizado. No tenemos que hacer nada para seguir construyendo esa identidad, ese mestizo espiritual, esa defensa del territorio, esa construcción de las relaciones con nuestros vecinos. Entonces, hoy quiero proponer una reflexión que seguramente es histórica, no es coyuntural, no pretendo venir al presente, y haré una intervención breve y esquemática que luego entregaré, pues, como hacemos siempre los académicos, el documento que la acompañe. No tiene ninguna pretensión esta conferencia. En la diapositiva anterior, para cerrar la introducción, quiero mostrarles, ya les llegará el link del canal de YouTube que hemos venido nutriendo. En este momento tenemos 44 conferencias de las 60, pues que estamos, que ya les llegará el link a ustedes mañana, o sea que ustedes podrán atender las conferencias que no hayan podido acompañarnos presencial o virtualmente, y además las pueden consultar cuando quieran. Entonces, nosotros en esta conferencia pretendo hacer una reflexión, ¿sí? Pretendo hacer una reflexión sobre la consolidación de las independencias y las soberanías. Y para eso escogí un parangón que hoy pues tiene mucha vigencia, que es el tema de la consolidación tanto de Ucrania como Rusia. ¿Por qué? Porque yo considero que tanto Ucrania como Colombia son países puentes. Y si, como lo pretendo tratar de demostrar en esta conferencia, miramos, tenemos fronteras similares. Por un lado tenemos a la China, por el otro lado tenemos el Caribe, con naciones tanto de derecha como de izquierda, con las cuales podemos tener dificultades, etc. Entonces, aquí vamos a reflexionar que Ucrania está situada en un continente donde por sus bordes o por su territorio, bien sea descendiendo, bien sea atravesando, se trataba de romper ese anhelo de los occidentales llegar al oriente y de los orientales llegar al occidente. Es decir, no es un tema de coyuntura, es un tema que ha acompañado a la humanidad. Ese deseo tanto de los occidentales de ver qué es lo que nos ofrecen los orientales, qué es lo que ellos han desarrollado, que no tenemos, bueno, pues matemáticas, etc. Y lo mismo ellos han tenido ese deseo. Entonces allí vamos a encontrar, por ejemplo, rutas como la de Alejandro Magno, para situar, para mencionar rutas, digamos, icónicas que todos conocemos. Aquí en este mapa ustedes ven, el amarillo es las estepas, las planicies de Hungría, que pues tendrán siempre pues una importancia capital. Si a la derecha ustedes, pues aquí marcamos a la planicie de Hungría y estamos señalando la ruta de Alejandro. Si siguiéramos hacia la derecha encontraríamos Ucrania, como lo haremos más adelante. Entonces, ustedes se van a encontrar que Alejandro Magno, por ejemplo, en el siglo IV antes de Cristo, él buscó la ruta ¿de qué? La ruta de las riquezas, siempre es la ruta de las riquezas. Entonces, pero esa ruta de las riquezas termina teniendo un anhelo intelectual que lo lleva a ¿dónde? Miren ustedes, él primero pasa, ¿sí? El mar Caspio, no es verdad, pero después busca meterse a la India. Aristóteles le decía dónde se terminaba el mundo, hasta dónde llegaba la cultura, pero él iba teniendo otras informaciones. Mire que hay un imperio más allá, mire que hay unas grandes construcciones, etc. Él recogía la información y se la mandaba a Aristóteles, es decir, él quería montar
como al final termina montándose la Biblioteca de Alejandría, pero Aristóteles era el que se suponía, mejor dicho, Aristóteles era como una especie de navegador de Google manual, que iba reuniendo la información que él le mandaba. No vamos a entrar en lo de Alejandro, pues sería eterno, es interesantísimo, obviamente que los soldados se rebelaron, que etcétera, pero el hecho concreto es que él buscaba el ingreso a la India, él buscaba, es decir, buscaba en ese continente el final del mundo, como decir, ¿dónde está la respuesta final? La que todos buscamos un poco en la vida. Luego vamos a encontrar que en el círculo que ustedes ven en rojo, allí vamos a encontrar que un pueblo que son los varegos, ese pueblo de los varegos, que luego vamos a llamar vikingos y que vamos a generalizar como eslavo, ese pueblo de los varegos está allí en un ambiente complejo, porque eso allá arriba es frío. Miren que con el calentamiento global, ahora esas rutas medio se pueden usar. Pero entonces allí quiero destacar que teníamos como unas sociedades híbridas en el sentido de que eran nómadas, pero también tenían que ser sedentarias. ¿Y por qué tenían que ser sedentarias? Porque pues había muy severas, muy severas condiciones climáticas, entonces todo eso pudo ayudar a que se domesticaran los animales, etcétera, lo que va a llevar a un manejo que luego será militar de las cosas que deseen. Esos varegos, esos vikingos tenían una característica, eran navegantes. Pero ser navegantes, ustedes ven, ahí la ruta muy fácil, ya llegamos al Mediterráneo como sin problema, ¿no es verdad? Pasamos por el lado de las planicies de Hungría, es decir, atravesamos ¿qué? Atravesamos lo que será, o fue, o yo no sé, Ucrania, ¿sí? Y llegamos al Mediterráneo. Y vamos a subir por ese Mediterráneo y ahí van a ir quedando todos esos eslavos, ¿sí? Ahí van a ir quedando todos esos eslavos, Lituania, Estonia, bueno, Moldavia, etcétera. Y ellos van a subir y van a llegar ¿a dónde? Van a llegar a Suecia. Ustedes me dirán, oiga, pero pues, si lograron salir de allá, cuando decimos que bajan por el Varno, sí, por ese río, pero es que tenían que encontrar el río no tenía GPS, ni había drones, ni nada de eso, y hoy todavía es difícil moverse por ahí, tenían que decidir cuál era el río entre 23.000, y lo lograron. Entonces ellos subieron, aquí aparece como si hubieran regresado por arriba, en realidad lo que estamos mostrando es que ellos también salieron por arriba y van a dar al Canadá, ¿no es verdad? Ellos van a dar al Canadá por la ruta de arriba y por la ruta de abajo van a dar a Suecia. ¿Ahí qué va a pasar? Ellos ya llegan a Suecia y en Suecia se instalan, pasan unos años, bastantes años, 100, 200, 300, 400 años, y se devuelven. ¿Por qué? Yo no se los puedo explicar. ¿Por qué se devuelven? La tradición oral, pasamos por unas tierras muy fértiles, pasamos por unas tierras amables, porque Suecia de todas maneras está al norte, ¿no es verdad? Entonces se devuelven y llegan, y ellos se van a devolver y se van a instalar ya en la estepa ucraniana, en las llanuras ucranianas. Ellos se van a instalar allí en esas llanuras y ucranianas, y allí van a fundar unas ciudades, ¿sí? ¿Esas ciudades cuáles son? Esas ciudades son esas ciudades van a ser la ciudad de Kiev, pero aquí decimos la Rusia de Kiev. ¿Pero por qué es Kiev la Rusia de Kiev? Porque esa ciudad que ellos crean no se llama Kiev, se llama Rusia. ¿Por qué Rusia? Porque las tribus nómadas y seminómadas que habitaban ese sector de ese círculo decían que habían venido unos vikingos, pero no les decían vikingos, sino que habían venido unos rusos. ¿Por qué? Porque venían de una ciudad sueca que se llamaba
ruso. De ahí, entonces, nace, allí es donde nace Rusia, la Rusia de Kiev. Esa Rusia de Kiev va a tener, digamos, una pues, permanencia, obviamente, que no es 100% pacífica. ¿Por qué? Porque ya mencioné que tenemos que pensar que somos mixtos, somos sedentarios, algunos, y porque ya algunos, ya vimos que arriba habían logrado domesticar, por ejemplo, el caballo, la domesticación de los animales. Entonces, miren ustedes, nosotros siempre decimos que el hombre era nómada, se volvió sedentario y no hacemos ningún juicio de valor si era bueno o malo, peligroso o no. Pero entiendan una cosa, el sedentario tiene un asentamiento y tiene un cambio de temperamento porque está cultivando, está cuidando su ganado, etc. Y en cambio el nómada, pues el nómada está consiguiendo la alimentación y no tiene, digamos, un arraigo, es una persona que más bien se está desplazando a grandes distancias, etc. Entonces, esas tribus se vuelven una especie de federación de tribus que son mayoritariamente eslavas desde finales del siglo IX hasta mediados del siglo XIII. Y allí va a pasar una circunstancia. Esa Rusia de Kiev, esa zona que está en todo ese sitio fértil de toda esa estepa ucraniana, vecina de esas planicies húngaras, etc., viene a ser invadida por un pueblo que viene del norte, o unos pueblos que vienen del norte que nosotros conocemos genéricamente como mongoles. Esos mongoles tenían una característica. Como ya dijimos, fue en ese norte que se domesticaron los animales. ¿Y por qué se domesticaron los animales en Eurasia y no en África y no en América? Pues porque muchos de los animales que se podían domesticar y que además de servir para carne, podían servir para transporte, se entendieron como producto de carne y se extinguieron porque por los climas tropicales, el caballo particularmente es un animal que no, pues que es sensible a esos climas. Entonces, esos mongoles desarrollan el caballo y desarrollan la forma de cabalgar y descubren que el caballo tiene unas características. Primero, que lo pueden manejar, obviamente el desarrollo. Ahí tenemos a Jansen, que nos habla de la era ecuestre, el gran economista, hoy de Colombia y pues asesor de la ONU, etc. Entonces, entonces esa era ecuestre produce unos ejércitos enormes. Ellos son muchos y bajan en unas hordas que se llaman las hordas de oro, las llamaron, y ellos bajan hacia China. Eso explica luego que se haga la muralla china. Ellos bajan hacia China y conquistan China. Los únicos que pueden entrar y combatir con China son ellos. Pero mire lo que pasa, China los absorbe culturalmente y luego ya terminarán los mongoles siendo dinastía, etcétera, y ya terminaremos en la dinastía Qin, etcétera, donde viene el nombre China, etcétera. Y por el otro lado se van hacia ¿dónde? Se van, pues ya vimos, hacia la Rusia de Kiev. ¿Qué pasa? Que en todas las tribus que dijimos que eran mayoritariamente eslavas, hay una tribu que se destaca, que es la de los cosacos. Cosaco significa hombre libre, hombre independiente. Y los cosacos descubren una fórmula. Cuando hay un arma, yo necesito neutralizar esa arma. ¿Cómo neutralizo el caballo, que además venía con un aditamento que era el arco curvo? Es decir, ellos desde el caballo disparaban las flechas, muchas, unas hordas, y eso lo podían manejar, todavía sin el estribo será posterior. Entonces, los cosacos, descubren que el caballo tenía una forma de controlarse, que era ¿cuál? El pantano que está otra vez, así como está al norte de Ucrania, está al sur de Ucrania. Ahí vemos nosotros
que todas esas hordas de, todas esas hordas de mongoles, etcétera, pues crean los canatos, ¿sí? Y esos canatos se van fortificando, pues, y siguen su camino hacia Europa y llegan hasta tan arriba como Viena, etcétera. Pero otra vez, así como Alejandro se murió a los 33 años, Gengis Khan, que era el unificador, Atila, etcétera, los símbolos se mueren. Cuando los símbolos se mueren, vienen las guerras de sucesión, etcétera, y se nos vuelven más complejas las situaciones de sucesión y se debilita. Entonces, ¿qué ocurre? Al desaparecer la Rusia de Kiev, hay un desplazamiento hacia el este y el norte, que es lo que va a dar lugar al Principado de Moscú. Ese Principado de Moscú empieza a descubrir que estos cosacos, que aquí los vemos representados en el grabado de Irpin, ese Principado de Moscú empieza a utilizar a los cosacos para doblegar todas las tribus nómadas, seminómadas que los rodeaban, y va consolidando un poder. Ese poder consolidado por Moscú consolida los territorios y terminamos avanzando al punto de que los cosacos, que eran demócratas, aquí en el grabado que estamos viendo, ellos escogían al jefe. Pero entonces llega el momento en que ya en el siglo XVI, ese Moscú consolidado, no se les olvide que hay un antecedente que no va a tocar, que es que en el 1052, etcétera, cuando viene el cisma que Oriente y Occidente, entonces quedamos con la primera Roma, que era pues Roma, Constantinopla la segunda, y vamos a tener Moscú, que es la tercera. No se les olvide que Rusia va a terminar siendo un país profundamente católico, católico ortodoxo, con un patriarca que hoy tiene todo el poder, como lo veremos más adelante. Y no solo el poder, sino que el presidente también es católico, el señor Putin. Entonces, incluso se toma el nombre, porque siempre hay un anhelo, como lo tuvimos también nosotros de nuestra historia eurocentrista, etcétera. Entonces, ahí, ese zarato moscovita ya empieza a realizar grandes reformas. Y pues van a aparecer personajes como Iván el Terrible, 1530-1584, el zar, como ya dijimos, en el siglo XVI, 1547, se empieza a llamar zar, etc. Y van a aparecer una serie de personajes que pues obviamente cada uno de ellos daría no para una conferencia, sino para un curso, y de hecho los hay. Entonces en el siglo XVII nos va a aparecer Pedro I de Rusia, Pedro el Grande, etc. Y vamos a buscar, ustedes ven aquí que tenemos el Imperio Sueco a nuestra izquierda arriba. El Imperio Sueco tiene un problemita. Si ustedes miran, ahí hay como una entradita del amarillo al morado. Esa entradita va a terminar en San Petersburgo. Ese San Petersburgo es un anhelo que van a finalmente lograr los rusos después de que logran derrotar a los suecos en la guerra larga, terminan la batalla de Praslava, etc. Y entonces van a lograr, mire, un puerto, pero es un puerto frío. Ojo, puerto frío significa que es un puerto que se puede usar 3, 4 meses. Quiere decir, para el comercio, para todo, pues es un puerto que tiene dificultades. Pero ese puerto frío tiene un gran significado para Rusia, para ese deseo ruso de engrandecer el imperio. Y entonces llegan y sitúan allí San Petersburgo, pues
quienes hayan estado allí o quienes quieran visitarlo, hoy pues todo se puede hacer por internet. Ese puerto se vuelve clave, a pesar de ser un puerto frío, y allí construyen esa ciudad de San Petersburgo. Uno va allá, es una ciudad extraña para mí, para mi gusto, es como desbordada, porque ellos querían ser una ciudad renacentista, pero rusa. Querían tener gótico, pero ruso. Querían churrigueresco, pero ruso, etc. Ahí está, pues, el resultado. Allí Alejandro I es asesinado, el zar. Ese zar era un zar que proponía un zarato parlamentario. Hubiera podido terminar en una especie de Inglaterra, sin embargo lo asesinan. Viene Alejandro II y luego viene Catalina la Grande, que tiene la concepción de crear el imperio. Todos la tenían, pero ella busca, por ejemplo, ahí está el mito de Miranda, que ella le propone: ayúdeme a crecer a Rusia, ayúdeme a modernizar a Rusia, y él dice: no, yo tengo que ir a libertar mi continente, etc. Y ella logra, miren ustedes, ahí ven ustedes la dimensión en el mapa, si bien los mapas no son reales, pero ella coge su amante, ahí, pues todos eran amantes, entonces era el Potemkin, y lo manda para Crimea, ahí está, y logran el puerto cálido, allá en Crimea, Sebastopol. Hoy están ahí discutiendo eso, pues desde el 2014 ya Rusia la volvió a integrar, etcétera. Pues la historia de Crimea es muy complicada, Yeltsin se la da a Ucrania, bueno, eso es un tema complejo. Como ustedes ven, entonces Catalina II recoge el legado de Pedro I, abre una ventana hacia occidente en la costa del Báltico y lo engrandece hasta el punto de abrazarla con el puntico rojo que vemos abajo, que es nada menos que el Mar Negro, que tiene una importancia absoluta. ¿Por qué? Porque el Mar Negro es un puerto cálido. Puerto cálido significa que yo puedo comerciar, que yo puedo comerciar desde, pues, digamos, los 12 meses. Además, me da toda la entrada por el sur, me permite subir por toda la costa europea, etcétera, y además me da salida, porque no se les olvide a ustedes que en todo este proceso, pues, que hemos dado saltos de gigante de siglo en siglo, pues en todo ese proceso pues no había sino un camino, que era el Bósforo, ¿no? Entonces el Mar Negro me da una ruta distinta. Muy bien, entonces vamos a encontrar que Catalina cambia todo, porque Catalina ya dice: un momentico, ya vamos a hacer la nación rusa, intenta unificar. ¿Por qué hago esa referencia? Porque siempre que se intentan unificar distintas etnias, pueblos, etcétera, distintos mestizos espirituales, pues se exacerban los conflictos. Mientras yo estoy asociado, bien que mal, aunque usted tenga más poder que yo, pues yo me someto si recibo alguna cosa. Pero si no, cuando usted ya me dice: no, usted no es judío, usted no es cosaco, usted no es moldavio, usted en ese momento, ¿yo qué hago? Mi nacionalidad se afirma. Empiezan pues las persecuciones, etc. Entonces vamos a encontrarnos con otra característica, que es que ya todo ese proceso nos va a traer al siglo XX, y en el siglo XX nosotros nos vamos a encontrar con temas muy complicados, temas de movimientos sociales muy importantes, temas de guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y aquí quiero simplemente hacer una reflexión. Pacta sunt servanda. Si el pacto no se cumple, las consecuencias son dramáticas. Y si el pacto no tiene un equilibrio, entonces también vamos a tener consecuencias dramáticas. Pensamos que el Tratado de Versalles, que termina la Primera Guerra Mundial, deja las semillas para la Segunda Guerra Mundial. Viene la Segunda Guerra Mundial, donde termina la guerra, pues conocemos toda la historia, etcétera, y terminamos en el Tratado de Yalta, que lo firman 3 personas que, pues, Stalin se estaba consolidando. Logró, pues,
ser clave al puro final de la guerra, ¿no? Entonces, ahí estaba Stalin. Por el otro lado estaba Roosevelt y por el otro lado estaba Churchill, que ya eran, digamos, pues por decirlo menos, personas de gran prestigio, no tenían quien los reemplazara, pero claramente pues ya, digamos, no representaban, por decirlo menos, el futuro. Entonces, hay unos movimientos como pues la Revolución Rusa, que de alguna manera unifica al pueblo, el proletariado contra el imperio, etcétera, etcétera, y viene, luego de la Segunda Guerra Mundial, viene toda esa, pues no después de la Segunda Guerra Mundial, sino que se consolida la época de Stalin, y la época de Stalin exacerba aún más los nacionalismos, genera toda esa Unión Soviética, todas esas naciones, etcétera, pero en el marco de miles de persecuciones, de crueldades enormes, la persecución de los judíos, bueno, la carretera de los huesos, esa que va hacia el este, etcétera, etcétera, y vamos a llegar, ¿sí?, a que la misma revolución industrial, pues genera, por decirlo de alguna manera, por lo menos una conciencia de una clase diferente de la clase del campesino, ese campesino que pintó Tolstoy, que Tolstoy trató de representar, etc. Entonces, cuando usted no hace bien el tratado, cuando usted no tiene esa conciencia, pues usted pospone el conflicto no se resuelve. Si de por sí que se resuelve un conflicto es difícil, pues aquí menos. Entonces, llegamos al tema de la OTAN. Entonces, en todo este proceso, nos encontramos con que ese final de la Segunda Guerra Mundial nos lleva a que el 4 de abril de 1949 hacemos, constituimos la Organización del Tratado de Atlántico Norte, que es una mistura entre una cosa militar, pues, es decir, la OTAN tiene gran parte del presupuesto militar, etcétera. Hay una mistura ahí y vamos creciendo esa OTAN, ya lo veremos más adelante, y el tratado, ¿quién lo incumple? Todo el mundo. Para empezar, en 1949 empieza la OTAN, la cortina de hierro, etcétera, y luego en 1955 viene el Pacto de Varsovia, pero es que en 1952 los rusos ya habían invadido a Hungría, no olvidemos esto. Entonces, el uno incumplía, pacta sunt servanda, el uno incumplía, el otro echaba un poquitico para allá, etcétera, y viene el primer avance de la OTAN, que es entre el 90 y el 99, el segundo avance al 2004, y el tercero, que es el que probablemente desencadena conflictos que estamos pues apenas empezando a entender. Entonces, el mundo ese unipolar que soñaban unos se vuelve a considerar hoy en un mundo multipolar. Hay temas que pues serían interesantísimos tratar, pero hay una verdadera transformación en China, ya pues el comunismo cambia, pues que lo que nos interesa es que funcione la economía, pasamos de ser una economía china precaria, 98% en la pobreza y 2% que tampoco eran ricos. Luego viene el tema de Rusia, pues Rusia no avanza, pero también Rusia iba avanzando, y además hay toda un desarrollo en ese sector de la frontera de Rusia hacia, ¿dónde? Hacia lo que fue el reino polaco inmenso, poderosísimo, que es Ucrania. Ucrania es un mestizaje, por eso nosotros también somos mestizajes, distintos, pero es un mestizaje espiritual. Ucrania está compuesta de cosacos, de vikingos, de eslavos, varegos, de ucranianos, de rusos, de romaníes, de moldavos, de húngaros, de búlgaros, de turcos, de mongoles. Si ustedes miran en este mapa, ustedes ven la diversidad y no hay mezclas, porque es que el tema es que ese melting pot que intentamos en Estados Unidos
o lo que estamos viendo, por ejemplo, en Francia, donde ya hay franceses musulmanes que hablan de una Francia distinta, separada de la Francia tradicional, etc. Entonces aquí ustedes ven que Ucrania, para que reflexionemos la sola palabra Ucrania, Ucraina se dice, significa tierra o región fronteriza, por eso lo comparé con Colombia, que estamos pues Caribe, Pacífico, Amazonas, etc. Entonces, U significa en o dentro, y CRAI orilla o frontera, pero resulta que uno no puede decir que estoy dentro de Ucrania, sino que uno está sobre Ucrania. Ucrania es como un territorio de paso, etcétera, y ese Ucrania, pues obviamente tiene todas las tensiones. Una de esas tensiones, ¿cuál es? Pues que Ucrania tiene la Unión Europea de un lado, pero del otro lado tiene a Rusia, y con las dos tiene relaciones, pero todo el cinturón de abajo, ese Donzat, Donzet, etcétera, todo eso que está siendo, pues digamos, perseguido por Rusia en este momento, hasta Odessa y Moldavia, son territorios con población rusa, etcétera, que ha ido construyendo un separatismo, etcétera, etcétera. La reflexión que yo quiero hacer es que hay un, digamos, divorcio entre quienes debían concebir esa nación, que se independiza apenas en 1991, y esa nación empieza a tener gobernantes inadecuados. Primero, un ruso, que además era representante del tipo más poderoso que tal vez hay en el mundo, que es el jefe de la mafia rusa, un tipo ya no es la mafia de los bambinos ni nada de esos de los americanos, es ese señor, y ese señor tenía a ese presidente, y ese presidente lo ponen con fraude, lo tienen que retirar, luego ponen un empresario que tenía que ver con armas, que tenía que ver con Rusia, que tenía que ver con la Unión Europea. Viene toda la influencia de los partidos de derecha, todas esas organizaciones de derecha que permean una parte grande de Ucrania, vienen todos los conflictos del 2014, del 2018, etc. Y finalmente vamos a encontrarnos que ese país le dicen, señor, cierre la frontera con Rusia. Imposible, Rusia no puede permitir eso. Rusia ya había tratado de hacer el tratado de Minsk cuando querían poner la base en Praga, y ya cuando le dicen, no, venga, que es que Ucrania va a ser parte de la OTAN, y ya Ucrania, ya, mejor dicho, va a romper relaciones con ustedes, pues eso no es tan fácil. Miren, aquí estamos viendo la mayor cantidad de trigo, cómo se produce el trigo en Ucrania, pero también al lado vemos todo lo que son los gasoductos y los puertos. Solo para darles una idea de lo que se está jugando el mundo, ahí esto. Ucrania es el primer país en Europa en tierra cultivable, tercer país en el mundo por el área de suelo fértil, es decir, ya no cultivable, sino fértil, ¿sí? 25% del volumen mundial de tierra fértil. Primer lugar en el mundo de exportaciones de girasol y aceite de girasol. Segundo lugar en el mundo en producción de cebada. Imagínense la crisis cuando no haya cerveza. Cuarto lugar en exportaciones de cebada. Imagínense en los boyacenses, que aquí está en la Academia de Boyacenses de Historia, sin cerveza, no, drama grave. Tercer mayor productor y cuarto mayor productor de maíz, ¿sí? Entonces, Ucrania satisface las necesidades alimentarias de 600 millones de personas. Calculen ustedes lo que eso significa para el mundo. Pero si vamos a ver qué reservas tiene probadas de minerales, primer lugar en Europa de reservas recuperables de uranio, segundo en Europa y décimo en el mundo de titanio, segunda reserva de mineral de hierro, ¿sí? Segundo lugar en Europa de mercurio, cuarto lugar en general en recursos naturales. Entonces,
aparte de eso, tenemos el tema de los gasoductos, porque Europa no tiene manera de calentarse, ¿sí? La arcilla, el titanio, etc. Muy bien, eso llevó a un conflicto, no se pusieron de acuerdo Oriente y Occidente, no se puso Rusia de acuerdo con la OTAN no quiso sentarse a negociar, entonces, a pesar de los mensajes muy claros que se mandaron. Hoy, la conclusión que yo quiero señalarles es que vemos una ineficacia de la OTAN. Por eso quiero que todos pensemos que estamos solos. Porque resulta que el señor Zelensky, pues, Ucrania, tiene 29 países muy poderosos, muy armados. Pero es que todos estamos tan armados que no nos podemos disparar. La bomba atómica fue de 10 kilotones, esa que echó Estados Unidos, que entre otras no lo hemos reclamado nunca, ¿sí? Y la más chiquita que todos tienen entre el bolsillo, Corea, Pakistán, India, Rusia, etcétera, todas son de 100 kilotones para arriba. ¿Cómo las echan? Entonces la guerra vuelve a degradarse, a perseguir la población civil, a la guerra microbiótica, la guerra química, etcétera, los bombardeos, pues, digamos, tradicionales. Entonces vemos que la OTAN dice, no, es que qué pena, como el señor dijo que si yo mandaba algo, me volvía territorio de guerra. Y miren que ayer ya bombardearon Moldavia. Entonces, esa situación, me dice, no, pues, la OTAN no me ayuda. Entonces Estados Unidos dice, no, tampoco. ¿Y qué hace Estados Unidos? Dice, no. ¿Cómo se llama eso? Sanciones económicas, efectivísimas. Miren cómo está Venezuela, miren cómo está Irán, Irak, Afganistán. ¿Dónde está la consecuencia de las sanciones económicas como un modo de que un país cambie una posición o una actitud? Yo no las veo. Entonces dicen, no, tranquilos, lo sacamos del SWIFT, es decir, lo sacamos del servicio de mensajería bancaria. Dicen, perfecto, desde el 2002 creamos el MIR, ¿sí? India, China, Rusia, Mongolia, Pakistán, por Dios, ahí estamos, Visa y el otro, bueno, esas tarjetas de crédito que todos tenemos entre la billetera, se fueron, Mastercard y todo, se fueron, pues perfecto, pues me gustaba tener Visa, pero ahora tengo mi MIR, ahí está, llevamos 2 meses, 3 meses de cerrar. Le seguimos pagando el petróleo y el gas a Rusia. No, ayer dijo, o antier dijo, me lo pagan en rublos. Entonces ahí quiero hacer una reflexión que a mí me preocupa mucho. La gran fortaleza de Estados Unidos, porque ya la fortaleza militar de nadie es suficiente. Las guerras son distintas, serán de computadores, pero la guerra está en la moneda. ¿Cuál era la fuerza de Estados Unidos? Que él tenía el dólar, que él podía emitir y emitir y emitir y no le pasaba nada porque eso no le generaba inflación, porque lo absorbía el mundo. Pero resulta que él no era el único que emitía dólares, porque todos tienen manera de hacer dólares, por eso vivían cambiando el billete, que lo crecían un poquito, que le cambiaban el color, etcétera. ¿Para qué? Para defenderse de todos los países que emiten dólares, Venezuela, Corea del Norte, lo que se llama genéricamente la Oficina 39, que se encarga de todos los negocios que producen dinero a los cuales acudo cuando estoy en una dificultad. Entonces el dólar, que ya Biden tuvo que decir, en 6 meses me entregan el estudio de cómo podría ser el tránsito a las monedas virtuales, al Bitcoin. Entonces ya el dólar no es esa fortaleza, ya mencioné las sanciones económicas. Entonces, el tema es que la reflexión que yo quiero traer es que las independencias que disfrutamos, por ejemplo en Colombia, tenemos que cuidarlas. Nosotros tenemos que construir relaciones con los vecinos. Nosotros tenemos que tener conciencia. Miren, ahí está Ucrania, ahí está Colombia. Que si usted coge por el Pacífico, ahí le llega a China. Que si usted coge y este conflicto, ¿qué está mirando China? A ver cómo le va con las sanciones a Rusia. Si a Rusia le va bien, China invade Taiwán. Y si invade Taiwán, ahí tienen las islas japonesas. Y Japón, pues que dice que es pacifista, artículo 9 de la
constitución japonesa que no interviene, pero yo no creo que Japón todo lo que tenga sean carritos Toyota. Yo creo que Japón se ha preocupado de tener otras cositas. Entonces Japón también está ahí. Corea del Norte, que es tranquilito, también nos llega por el Caribe. Pero ahí tenemos también el Patía y tenemos el Putumayo, eso sí, territorio del narcotráfico, Florida, etcétera, toda la salida de todo eso. Tenemos esa frontera ahí, tenemos esa frontera del Amazonas, etcétera, que además en los mapas de Estados Unidos aparece como protectorado, no se les olvide. Eso es lo que le enseñan a los niños que después mandan acá. Pero si nos vamos para el otro lado, nos vamos a encontrar con una frontera, que es la frontera del Catatumbo, ¿no es verdad? Esa frontera del Catatumbo, yo no creo que la guerra sea de narcotráfico ahí, es de coltan, que es lo que vale hoy, porque el narcotráfico se está transportando de otra manera. Pero ahí tenemos dos países que si bien no son aliados, sí son socios. China, que prestó plata por el petróleo que está debajo, y Venezuela, y Rusia, que les mandó armas, que les mandó plata, etcétera, por el que está arriba. Miren ustedes qué tan acompañados estamos, así como está Ucrania sola, miren lo acompañados que estamos. Fuimos ahora a hacerle una visita al presidente Biden y 2 días antes mandó una delegación a hablar ¿con quién? Con Maduro, y nos recibió en la antesala, en la sala de gabinete, no en el salón oval. Entonces, es bueno reflexionar que tenemos que preocuparnos de construir la colombianidad, de construir la identidad, de defender lo que tenemos todavía de independencia, porque yo lo que quiero es que pensemos que todos estamos solos, porque ya no existen países que ayuden a los otros. Eso nos ha demostrado esto que estamos viviendo. Muchas gracias a la academia por permitirme hacer esta disertación. Entonces, en este momento, si algún académico, el doctor Juan Carlos, quiere hacer alguna referencia a la conferencia, muchas gracias. Señor director de la Academia de la Lengua. Felicitarlo por esta conferencia y recordar que el tema idiomático es un tema que está muy de la mano de lo que usted nos ha planteado. La región del Donbass es una región de habla rusa, mientras que el resto, desde el año 91, es ucraniano. Y el ucraniano tiene una gran relación con el polaco, con el bielorruso, y por lo tanto, un tema que a veces se soslaya es el tema de las fronteras lingüísticas. Y ahí sí que están marcadas, a pesar de las etnias que muy claramente nos ha planteado el doctor Olimpo, los idiomas marcan el momento actual de qué desea Rusia conservar más a fondo, como es la región del Donbass, y qué no le parece importante por razones prácticas, y es la zona de habla ucraniana. Desde 1991, cuando se independiza Ucrania, la clave política es eliminar el ruso y comenzar a defender el ucraniano. Esto es muy importante para complementar la magnífica exposición que nos acaba de hacer el doctor Olimpo y simplemente hacer una contribución idiomática desde la Academia de la Lengua. Básicamente esa sería la razón de esta participación muy pequeña frente a la magnífica exposición que acabamos de escuchar. Gracias, Olimpo. Muchas gracias, señor director. Don Pedro, desde Chile. Vemos que quiere usted intervenir en esta maratón continental en la que estamos. No te escuchamos, estás muteando. Micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. No, disculpen. Bueno, primero que nada agradecer la invitación de la Academia Santandista de Colombia a esta jornada
que más allá de lo académico, sirve de mucha reflexión también para nosotros los chilenos, por supuesto, y sin lugar a dudas nos vamos a ir con una gran tarea y que dice relación a este intercambio, no solamente desde el punto de vista cultural, sino que también desde la lengua, ¿cierto? Y cómo fue, como decía bien don Carlos Vergara en esta oportunidad, que la barrera que nosotros creemos que hay desde el punto de vista del lenguaje traspasa fronteras. Y hasta los días de hoy, reconocer esa historia, por supuesto que nos abre un mundo no solamente desde las ideas, sino que también desde la acción en relación al intercambio que tenemos intercultural, o más bien llamado hoy día globalización, con el resto, ¿cierto?, del orden. Así que muy agradecido, doctor Olimpo Morales Benítez, por esta jornada, y un saludo también al doctor Juan Carlos Vergara y a todos los miembros de la Academia Santanderista que me acompañan el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro. Me pide la palabra el señor secretario, doctor José Asunción, tiene la palabra. Aunque usted es el secretario, usted es el que da la palabra, o sea que se la da a usted mismo. Yo me la doy. Eso se llama efecto de rebote. Muchas gracias, señor presidente. Primero que todo, felicitarlo por esta excelente intervención que nos abre muchos panoramas. Usted hizo unas reflexiones en lo que es la región de Ucrania, y hace al mismo tiempo un paralelo con lo que ha sido la región nuestra y las fronteras agrícolas nuestras también. Y entonces inmediatamente se le viene a uno a la cabeza cómo se cambió el Pareto en Colombia. Desde la época de la colonia, inclusive de la independencia y la república, el mix nuestro habitacional estaba más o menos en una frontera entre el 35 y el 65%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 35% era gente localizada en algunos centros urbanos, sí se podían llamar de esa manera, porque realmente había una triangulación de muchas regiones y simplemente se hablaba de 5 capitales, por decir algo: Cartagena, en algo Santa Marta, se brincaba Ocaña, después llegaba uno a Tunja, Bogotá, Popayán, y pare de contar. Más o menos eso era, que fue lo mismo que después se evidenció en el cruce de las razas y todo esto, y en el cruce también fronterizo de la explotación de la tierra con los sembrados y todo. Hablaba usted de la biblioteca de Alejandría, que eso es una maravilla, lo que ha venido saliendo y lo que salió recientemente en un libro hermosamente escrito de Irene Vallejo, que se llama El infinito en un junco, donde habla de la magnífica biblioteca de Alejandría. Y cuando hablaba también de esa frontera entre el Mar Negro, ¿sí?, y la apertura que hizo Catalina de Rusia para llegar hacia Occidente, con esa trazabilidad que vino de Pedro I, para poder intercambiar culturalmente lo que venía de Europa, básicamente de Francia, que lo llevó a Rusia, y a ser una de las mecenas, si no la más grande en la historia de Rusia, al llevar toda esa cultura europea a los rusos, ¿no? Y la otra cosa es que cuando habla, utilizó varias veces la palabra Moldavia. Yo creo que una de las piezas de la, digamos, de la llamada música clásica más hermosa que hay, que uno cierra los ojos y ve esos campos llenos de trigos, de girasoles y todo eso, indudablemente fue la escrita por Broderick Smetana, ¿sí? Broderick Smetana, con esa maravillosa pieza musical que es Moldau o Moldavia, ¿no? Y ya para cerrar,
hablaba de Catalina de Rusia, y se me viene también a la memoria ese entronque que tuvo esta mujer que fue tan grande en la época, que era una prusíaca que se casó con Pedro III de Rusia, y ahí es donde se juntan la casa de Ascania, ¿no?, con los Romanov, y ahí viene después Pablo I y los subsiguientes hasta llegar al año de 1917 con la última familia del zar, que entre otras cosas estaban emparentados con los reyes, mejor dicho, él era nieto, la zarina era nieta de la reina de Inglaterra. Y entonces ha sido muy bueno repaso geográfico, geopolítico del mundo, que nos lleva a pensar cómo se está moviendo la política actual y la geopolítica, y en manos de quién o de quiénes estamos en este momento. 3 jugadores fundamentales: Rusia, China, la OTAN en cabeza de los aliados y de los Estados Unidos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le doy la palabra al señor presidente de la Academia Boyacense de Historia, el profesor Javier Ocampo López, y enseguida a la doctora Nelly Sol, luego me la pido el doctor Santander y el profesor Chávez. Profesor Javier, tiene usted la palabra. ¿O perdimos la conexión? Bueno, parece que perdimos la conexión. Entonces, por favor, doctor Camilo, tiene usted la palabra. Antes hizo un recorrido de historia muy grande, muy vasto. Realmente, pues, lo que se ve a través de toda esta historia que usted cuenta es como el mundo empezó a volverse chiquito desde hace muchísimos milenios. Incluso, pues yo creo que tenemos aquí vestigios de visitas de África y de Asia Menor, de Israel y otras cosas que pues no conocemos todavía en América, inclusive de China, propio aquí en el continente, y precolombinas todas. Indudablemente la globalización nos borra las fronteras. Entonces ya usted lo describe muy bien. Tenemos la frontera en el Pacífico con Rusia y con la China, y no solo con eso, sino con el Japón y con la región. Y a la vez tenemos en el lado del Caribe, pues con la OTAN, y ya tenemos frontera aquí en Venezuela con Rusia y con China, porque están muy entrometidos en ese país. Al sur tenemos fronteras con otros países como Chile, que ya están mostrando una injerencia muy grande del Asia. Entonces, yo quisiera hacerle una pregunta. Me parece que todo lo que ha dicho usted es supremamente importante, pero yo quisiera sugerirle que tal vez lo más importante fue lo que sugirió, pero no dijo. Quiero hacer una pregunta muy directa. Si usted fuera el presidente de Colombia futuro, ¿qué haría? No, yo no entro a responder esa pregunta porque lo dije al principio de la conferencia, que era una aproximación histórica y así quiero que se mantenga. O sea que el GON nos está esperando y ahí lo podemos discutir, no hay problema. Diego y José Asunción, sí, y el doctor Gabriel han aceptado la invitación, pero hoy no. Hoy le doy la palabra al profesor Chávez y me solicita el doctor Alejandro que quiere hacer alguna reflexión, por favor. Doctor Lipo, muy interesante como siempre pues esta conferencia sobre Ucrania y finalmente pues su papel estratégico. Es importante
o sea, también incluir, como hemos dicho, es que este tipo de países, o sea como sean los puentes, tienen que necesariamente aprender a coexistir con sus vecinos. Y de alguna forma, pues, o sea, yo creo que la principal lección que nos deja esta conferencia es ese hecho de que últimas, pues, de que la alguna forma Ucrania está destinada a coexistir con Rusia, quieras o no. Y en alguna forma, pues, todas esas violaciones a la OTAN finalmente, pues, o sea, llevaron a que efectivamente, pues, o sea, Ucrania terminase envuelta en toda esta guerra, en toda esta guerra. Entonces, de alguna forma, la lección que nos está dejando es que necesariamente tenemos que aprender a coexistir con nuestros vecinos, tenemos que crear reglas de juego muy claras. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, nuestro conflicto con Nicaragua, fíjense que la Corte Internacional de Justicia nos dice en su sentencia, nos está exhortando a tener que negociar con Nicaragua. Podemos tener diferencias con su régimen, pero digamos que la situación de los raizales y de las personas está por encima de todo. Lo que estamos viendo que está pasando en nuestra frontera con Venezuela, finalmente, más allá de todo, es decir, o sea, tener diferencias en cuanto a los regímenes no implica necesariamente pues, que no podamos coexistir. Y yo creo que esa es la principal lección que nos está dejando esta crisis en Ucrania. Muchas gracias. Y entonces, profesor Venegas, para cerrar la sesión, lo escuchamos, doctor Alejandro. Bueno, hemos perdido la conexión, entonces ya les agradecemos a todos los que nos han acompañado. Mañana recibirán el link del YouTube, ya tendremos acceso. Andrés Felipe, ¿tú querías hablar? ¿Tú querías decir algo? ¿No? Sí, allá debe estar dando la mano. ¿Sí? No, ese es Notario. No, pues el conde. No lo hay, es Marqués. El Marqués. Pero bueno, entonces bueno, muchas gracias. Damos por terminada esta sesión. Gracias a todos los que nos acompañaron. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, llevamos muy chévere. Muy bien. Pero puede que haya una polémica uno la macha. No, pero nos salvamos. Sí. Matemos Lo que pasa esta es que llamada. sí, los juegos geopolíticos. Ahora, No, es que me gustó mucho era la reflexión peligrosísimo de para Carlos mí. Chávez, muy